Venimos ante ti en esta hora de la mañana con un corazón dispuesto, agradecidos contigo por habernos traído a este lugar a disfrutar de tu presencia en comunidad, como iglesia. Gracias por cada hermano y hermana que has traído, por cada familia aquí representada. Dispón todo nuestro corazón, Señor, todo nuestro ser para recibir este autoexamen. Ayúdanos a oír, como dice el himno. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos. Exhórtanos, háblanos a la conciencia. Permite que nos autoexaminemos y podamos obrar conforme a tu voluntad. Amén. El título del autoexamen para el día de hoy es la importancia de la unidad. Así que les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1, 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. Amados hermanos, la unidad es fundamental para el funcionamiento y la armonía en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el gobierno, en los equipos de fútbol y por supuesto en la iglesia. En cualquier entidad donde hayan personas y se quiera llevar adelante a cabo algo, se necesita unidad. Si no hay unidad, las cosas no funcionan correctamente y habrá traumatismos, contiendas, divisiones y los propósitos propuestos se frustrarán, no prevalecerán por falta de unidad. Es tanto que el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 25, lo siguiente, Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Cristo aquí nos está diciendo la importancia de la unidad. Si no hay unidad, dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Si una familia está dividida, se destruye. Toda ciudad o casa dividida, dice, contra sí misma no permanecerá. Si no hay unidad, el matrimonio se desbarata. Si no hay unidad, la familia también se disgrega. Si no hay unidad, no podemos caminar juntos como iglesia. Por eso, el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 3, dijo lo siguiente. Amós capítulo 3, versículo 3, vean lo que dijo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es una pregunta retórica, una pregunta que nos lleva a una conclusión lógica. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta?
No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Para que haya unidad tenemos que estar de acuerdo. Por eso, hermanos, en el texto en el que estamos ubicados de Primera de Corintios, observen la importancia que tenía para el apóstol Pablo como para el Señor Jesucristo y que debe tener para todos nosotros como iglesia del Señor la unidad en la iglesia. Vean lo que dice Pablo de la importancia de la unidad. Versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Pablo, si ustedes observan, hace un ruego, una súplica, se traduce en otras versiones, lo que indica que lo que les va a decir a estos hermanos de Corintios es de suma importancia. Es tan importante lo que Pablo les va a decir que lo hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os ruego pues, hermanos, ¿sí nota? En el nombre o por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invoca el nombre que es sobre todo nombre, para en el nombre de Cristo hacerles este ruego a los hermanos, para que le atiendan y entiendan la importancia de la unidad. Él se dirige a ellos como hermanos. Os ruego pues, hermanos. Esto indica que les reconoce como miembros de una misma familia, la cual se ha formado a través de la fe en el nombre de Cristo. Y esta familia es la iglesia local a la cual él escribe. Y también es una carta que tiene trascendencia para la posteridad, para toda congregación, que sirve no solo para la congregación, sino para tener este principio, para aplicarlo a la unidad matrimonial, a la unidad familiar o a la unidad en cualquier empresa que llevemos adelante. Así que se dirige a ellos como hermanos. ¿Y qué es lo que les ruega? ¿Qué es lo que les suplica? En el nombre del Señor Jesucristo, a sus hermanos. 3 cosas. Número 1, que todos hablen una misma cosa. Número 2, que no haya divisiones entre ellos. Y número 3, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 3 cosas supremamente importantes para tener en cuenta en la unidad como familia, como iglesia, en cualquier empresa que nosotros desarrollemos. En cuanto a la primera, que todos hablen una misma cosa, hace referencia a proclamar la misma doctrina y verdad evangélica y apostólica que hemos aprendido. Aquí no está diciendo Pablo que todos hablen la misma retahíla siempre. No, aquí lo que está hablando Pablo, cuando dice que hablen una misma cosa, hace referencia a proclamar la misma doctrina y verdad evangélica y apostólica que hemos aprendido. Es fundamental que nosotros estemos de acuerdo en lo que creemos. Todo el que se afilia a esta iglesia debe estar de acuerdo con nuestros postulados de fe. Si no está de acuerdo, pues no va a haber entendimiento. Si no está de acuerdo, pues tiene que pasar por un discipulado y entender, en la medida que va escuchando, el propósito de la doctrina que predicamos y lo que realmente esto implica para la buena salud de la iglesia. Porque si no están de acuerdo en todo lo que nosotros enseñamos y proclamamos como doctrina de Cristo, pues van a haber divisiones y contiendas. Entonces, en cuanto que hablen una misma cosa, hace referencia a proclamar la misma doctrina y verdad evangélica y apostólica que hemos aprendido. Eso es lo que nos permitirá andar juntos y caminar y avanzar como iglesia. Somos una iglesia reformada, que proclama las doctrinas de la gracia,
que tiene como fundamento la sola Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la gloria de Dios. Es como el fundamento sobre el cual caminamos. Y en cuanto a la segunda cosa que le ruega Pablo, que no haya entre vosotros divisiones. Si no estamos de acuerdo en lo primero, van a haber divisiones. O sea que aquí lo que quiere decir Pablo es que las divisiones o la falta de unidad entre hermanos puede surgir por muchas razones, tales como diferencias en la interpretación de la Biblia, en el entendimiento de la doctrina. Puede también surgir por conflictos personales, imposiciones, envidias o incluso ambiciones personales, celos y orgullo. Todo eso puede traer división a la congregación. Estas divisiones pueden ser perjudiciales tanto para la iglesia como para el mismo individuo. Por un lado, la iglesia pierde su fuerza y su testimonio cuando los creyentes no están unidos. Dejamos de ser la luz. Por otro lado, aquellos que están involucrados en divisiones pueden enfrentar dificultades emocionales, espirituales y de crecimiento en su vida espiritual. La división no deja nada bueno a nadie. Y en cuanto a la tercera, que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiere decir que Pablo quiere unidad perfecta en el entendimiento, porque noten lo que dice, que estén perfectamente unidos. No es cualquier unidad, perfectamente unidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pablo quiere una unidad perfecta en el entendimiento de la doctrina, de la centralidad de Cristo como fundamento y salvador de nuestras almas, y no en ningún ser humano por más excelente que sea. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, ahí donde estamos, versículos 11 y 12 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué estaba pasando? Estaban quitando la mirada de Cristo y le estaban poniendo en el predicador. Excelentes predicadores iban a enseñarles a esta iglesia. Iba el apóstol Pablo, imagínense, ¿quién no quisiera tener al apóstol Pablo aquí predicando, cierto? Apolos, un predicador excelente de la palabra de Dios, poderoso. Cefas, el apóstol Pedro, también iba a predicarles allí. Y otros decían: no, yo no soy de ninguno de esos, yo soy de Cristo. Eran los súper espirituales. Hermanos, el problema era que los hermanos estaban quitando la mirada y la confianza de Cristo y la estaban poniendo en el predicador. Y aquí Pablo entonces les corrige: ustedes tienen que estar perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Quiere decir que Pablo quería una unidad perfecta en el entendimiento de la doctrina de la centralidad de Cristo como fundamento y salvador de nuestras almas, y no en ningún ser humano por más excelente que éste sea. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo, y el predicador siempre debe llevar a la gente a que ponga sus ojos en Jesucristo y no en ningún ser humano. Somos simplemente instrumentos en las manos de Dios, que debemos hacer todo lo posible para que la gente ame y sirva al Señor. Esta petición, amados hermanos, es un llamado a considerar la importancia que tiene la unidad en la vida de los creyentes en la iglesia del Señor. Así que examínese hoy, qué tan unido está y qué puede usted aportar para la unidad de la iglesia. La Biblia en general
nos habla de la importancia de la unidad en la iglesia como un valor determinante. Escúchenlo bien, la unidad es un valor determinante que debemos preservar por sobre todas las cosas, ya que la estabilidad y el impacto que podamos tener como iglesia en el mundo depende de la unidad que tengamos como cuerpo de Cristo. Esto significa que aunque podamos tener diferencias personales y de opinión en algunas cosas, es de vital importancia que nos mantengamos unidos en la doctrina de Cristo como fundamento de nuestra vida y de nuestra salvación. O sea que lo que nos va a hacer caminar en unidad es ¿quién? Cristo y su doctrina. Puede que tengamos algunas diferencias, pero cuando observamos a Cristo, ¿qué nos dice Cristo? Perdónense y amen y caminen a donde yo les he trazado la meta. Y dejen esas niñerías, dejen esas inmadureces y cíñanse a lo que yo les he establecido. La unidad es fundamental en la vida de la iglesia, pues a través de ella se muestra el amor de Cristo al mundo. Es a través de la unidad que mostramos el amor de Cristo al mundo. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35, el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y para tener amor los unos por los otros tenemos que estar ¿cómo? Unidos. Unidos primeramente a Cristo, para poder tener unidad como miembros de la iglesia. Este amor del que habla Cristo no es un sentimiento superficial. Se trata de una actitud que se manifiesta en la forma en que nos relacionamos con los demás, con respeto, servicio y compasión por los hermanos, como hermanos en Cristo. La unidad en la iglesia, escúchenlo bien, es fundamental. Es una manera de mostrar al mundo que Jesús es el Señor y que su verdad debe ser obedecida. Además, la unidad también es una fuente de fortaleza para los miembros de la iglesia en momentos de debilidad y frustraciones o problemas o tribulación. Cuando estamos unidos, podemos ayudarnos unos a otros en momentos de necesidad y ser un apoyo espiritual y verdadero para los demás. Pero eso solamente se logra si estamos ¿cómo? Unidos. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 17, versículo 23, las siguientes palabras. Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. ¿Qué quiere Pablo? Que seamos también perfectos en unidad. Fíjense que Pablo y Cristo tienen el mismo pensamiento. Quieren perfección en la unidad. Yo en ellos y tú en mí, para que seamos perfectos en unidad. Para que el mundo conozca, escúchenlo bien, la unidad espiritual es para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la unidad? Que el mundo conozca que el Padre envió al Hijo y que Él lo ha amado, como también a Él lo ha amado. Que también Él ha amado a ellos como el Padre ha amado a Cristo. Qué importante esto. Hermanos, el versículo 10 en el que estamos meditando, de Primera de Corintios, es un llamado a la reflexión y a la acción. Es un llamado a la reflexión. Hoy aquí estamos siendo llamados a la reflexión y a la acción. ¿A la acción en qué? En la unidad. Cada uno de nosotros, escúchenlo bien, debe preguntarse si está contribuyendo a la unidad de la iglesia o si nuestras acciones están sembrando discordia, murmuraciones y divisiones, desasosiego en el corazón de otro. Si es así, debemos arrepentirnos de nuestro pecado y hacer
un esfuerzo consciente en el poder del Espíritu para mantener la unidad en nuestra iglesia local, abriendo nuestra mente y nuestro corazón al diálogo, a la integración, a la comprensión, a la humildad y al perdón. Y cerrando la boca, poniéndole freno a la lengua para no causar divisiones ni desasosiego en medio de los hermanos. ¿Es importante la unidad o no, hermanos? Por supuesto que sí. En cada encuentro con nuestros hermanos en la fe, recordemos la hermosa invitación que nos hace Pablo en este versículo a la unidad. Os ruego pues, hermanos, que no haya entre vosotros contiendas, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Qué palabras tan maravillosas! Cada que nosotros nos encontremos, procuremos hablar palabras que edifiquen, no palabras de descontento, no palabras que siembren cizaña, sino palabras que traigan amor y unidad al cuerpo. Todos somos pecadores y todos tenemos falencias. No tenemos autoridad moral para juzgar a otro. El que tiene autoridad moral y perfecta es Jesucristo. Nos podemos exhortar y animar a las buenas obras teniendo respeto por el hermano, por la hermana. Que nuestro corazón siempre esté dispuesto a la unidad. Digamos con el salmista, en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A eso es que nos llama el Señor Jesucristo, a habitar en armonía. Y estamos llamados a eso en el hogar. Pero Cristo tiene que estar reinando en su corazón para que haya unidad y armonía en su hogar, en los matrimonios, entre padres e hijos. Porque es un principio aplicable a cualquier área de nuestra existencia. Seamos testigos vivos de la obra de Cristo en nosotros. Nosotros somos testigos vivos de la obra de Cristo en nosotros. Jesucristo le dijo a los apóstoles, pero recibiréis poder, en Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí seamos testigos de Cristo, del vivo que resucitó venciendo la muerte. Reflejemos su luz, reflejemos su amor en un mundo que anhela paz, porque todos hablan de paz, como dijo Colombianita, pero ninguno se compromete. ¿Recuerdan eso? Entonces, hermanos, todos hablan de paz, pero ¿cómo puedo yo contribuir a la paz si Cristo no es mi sustento, mi base, mi fundamento, mi fortaleza? La paz inicia en el hogar, se extiende a las familias de la iglesia y como congregación debemos mostrar esa unidad perfecta y maravillosa. Que cada gesto de amor, amados hermanos, nos una más en el camino que Él nos ha trazado. Pablo dijo, cierro con estas palabras en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4, las siguientes palabras. Filipenses 2 del 1 al 4. Escuchen lo que dijo el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, es decir, siendo unidos, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el fruto de la unidad. Y es el llamado que nos hace la palabra de Dios en esta mañana, queridos hermanos. Examine su conciencia y viva de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su gloriosa palabra, que está registrada en este precioso libro, que es una colección de libros que concuerdan perfectamente y que es la verdad de Dios para nosotros. Amén. Inclinen su rostro y oremos. Padre, gracias por exhortarnos, por animarnos a vivir en unidad como iglesia, unidos a ti que eres la cabeza de la iglesia, para que todo el cuerpo bien concertado y unido por las coyunturas, en la actividad y unidad como pueblo tuyo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.